Bueno, hoy vamos a hablar de que si realmente nosotros tenemos deseos, esperanzas, ambiciones, o suponemos que tenemos que cambiar nuestra sociedad, hacerla mejor, hacerla más lógica, más honesta, para tratar al semejante, para que nosotros mismos nos demos cuenta dónde estamos cometiendo un error y por qué lo hacemos, a lo mejor inconscientemente. Si no tratamos esos temas, no nos vamos a enterar nunca cuáles son nuestras rajaduras, cuáles son nuestros problemas, y entonces, por lo tanto, no vamos a mejorar nunca. Por eso, vamos a tratar en lo posible, con todo respeto, realmente con toda la atención que se merece, tratar distintos temas. Y hoy vamos a tratar el tema de la frivolidad, o sea, el tema de la tilinguería, que se da mucho en nuestra sociedad. O sea, hay mucha gente que trabaja de importante y que realmente hace mucho daño. Entonces, ese daño no es que lo hace personalmente a un determinado individuo, sino que lesiona los intereses, los sentimientos y las posibilidades de una sociedad que está luchando denodadamente por emerger de una cantidad de frustraciones naturales y a veces fabricadas o impuestas por determinados intereses mezquinos que no son realmente los de las grandes mayorías. Hoy vamos a hablar de ese tema, a ver qué nos sale, porque aquí estamos improvisando ideas y tratando de coordinar sentimientos con lo que vemos, con lo que se nos ofrece como espectáculo o como nos llega a nosotros como un ejemplo de una sociedad supuestamente evolucionada, superior a nosotros, o sea, gente que está en otro nivel cultural, social y económico. De ahí nos llegan los reflejos y a veces lamentablemente nos sentimos entristecidos por esas maneras de exponerse. En fin, vamos a hablar del tema. Claro, lamentablemente el tilingo entre nosotros nos ha hecho mucho daño. Una porque se ha prestado y otro porque han sido utilizados por determinados personajes, sobre todo por el periodismo. Han sido utilizados y direccionándose hacia el tilingo para que digan o los hagan ellos decir lo que realmente no debieran decir, debieran callar. Entonces, eso es una cosa que nosotros debemos enterarnos y saber por qué sucede. Y ayer, precisamente, lo hemos visto expuesto en su mayor potencialidad. O sea, lo hemos visto con una actitud de un personaje de la farándula, una señora que tiene sus virtudes y tiene su trayectoria y tiene sus lados brillantes y como todos, sus pasiones oscuras también. O sea, en muchas ocasiones ha sido noticia preponderante, no tan positiva. Pero no vamos a ir a lo personal, sino vamos a ir al hecho de que se utilizan estos personajes que poseen una determinada importancia dentro de la opinión pública y que hace que la gente sea llevada o que sea influenciada o sugestionada por la importancia del personaje. Entonces nosotros, cuando vemos esas actitudes, esas cosas que suceden y que nos mandan a un determinado personaje a que nos hable, o sea, que lo hagan decir cosas, por ejemplo, es más importante sus perros que la desgracia que estamos soportando nosotros con el coronavirus y todo este problema que está enfrentando la sociedad argentina, sobre todo las autoridades y todos los sectores de la sociedad. Entonces que hagan surgir un personaje, que lo vayan a buscar a su refugio, donde fue, para que se exponga y nos muestre una actitud que realmente no condice con la situación que estamos atravesando, es lamentable. Y eso es justamente lo que afecta realmente a nuestros intereses. En el fondo es el prototipo de la insidia que es direccionada inconscientemente, en apariencia, para que surja un determinado efecto en la población y que diga, no, pero
el populismo, no nos queremos parecer a Venezuela, en cosas incoherentes, sin sentido realmente de alguien que no conoce la verdad. Go ahead. Por lo tanto, nosotros debemos ser muy cuidadosos porque esa gente también se merece nuestro respeto. Por supuesto, nosotros no coincidimos con sus puntos de vista porque carecen de todo sustento en relación con la realidad nacional. O sea, viven en una burbuja, o sea, no viven en una realidad y entonces no la pueden sentir la realidad. Y todo el círculo que les rodea es un círculo áurico de fantasía, o sea, es lo que nosotros llamamos desde el pueblo un círculo de tilingos. Pero independientemente de esa posición, nosotros tenemos que apuntar hacia arriba para que nuestro mensaje sea entendido no como una acción de venganza ni de rencor, sino demostración de que debemos superar esas instancias y nosotros debemos pensar de que esos personajes han sido cómplices o han sido amanuenses de los que nos han llevado a esto, porque provienen o son sostenidos por un sector de la sociedad que ha hecho mucho daño al país. O sea, esa franca minoría de una situación económica privilegiada por, vaya a saber qué factores muy escasos por producto del esfuerzo en el trabajo, son los que han mantenido estas cosas y que los hacen ahora, los utilizan como voceros de sus frustraciones. O sea, salen cuatro locos a gritar contra la pandemia y contra la control del Estado, del gobierno sobre las libertades, en fin, todo un discurso armado en alguna oficina para que algunos salgan a manifestarlo y a hacerlo públicamente, y la prensa está ahí con sus fotógrafos y para hacer realmente lo que ellos quieren hacer, o sea, utilizar a esos tontos para dar un mensaje que ellos consideran que es parte del operativo de su tarea, ¿no? La mayoría del pueblo no debería ser arrastrado por estos personajes y por los que manipulan a esos personajes, sobre todo los manipuladores, que son los que realmente saben lo que están haciendo, porque son incluso direccionados para hacer eso justamente. Nosotros estamos atravesando una situación que no es necesario describirla, difícil, porque es una situación de una pandemia del coronavirus, que es un ataque terrible contra la salud de la población y además una situación económica realmente alarmante. Entonces, la distracción nuestra no puede basarse en el comentario de un determinado personaje o de unos determinados periodistas que hacen toda una presentación de carácter extraordinario, porque eso significa de que están, si no manipulando, ocultando verdaderas intenciones que hacen a la desgracia nuestra, a lo que estamos padeciendo. O sea, la consecuencia de toda esta cadena interminable de desgracias que soporta la sociedad, el pueblo, que paga por eso, porque le cuesta a la Argentina, le cuesta a la gente, al que trabaja, al que lucha, al que denodadamente se levanta a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana y viaja 2 horas en un transporte público malamente. A esa gente es la que castiga estos individuos, estos personajes. Y son utilizados muchos de los personajes, las figuras de la farándula, porque son pasta para manejar ellos a su antojo y hacerlo decir un montón de cosas, porque las preguntas son insidiosas, los acorralan y dicen cualquier cosa en la emoción, en el sentimiento, que pueden no estar de acuerdo con el gobierno, con la administración pública. Pues eso es natural, eso no es ningún delito, pero una cosa es que no esté de acuerdo y otra cosa es que la hagan público de tal manera de que enlode a todo el mundo, porque realmente le hacen manifestar sus sentimientos que pueden o uno no estar de acuerdo con ellos. Entonces, todas estas cosas
hace que nosotros tendremos que ser muy cuidadosos de todo lo que escuchemos y de todo lo que veamos en la televisión. El tener la capacidad para analizar estas ocasionales divergencias no nos debe distraer a nosotros en absoluto de nuestros objetivos fundamentales. Es decir, no tenemos que ser cuidadosos para no caer en las trampas que nos tienden a cada paso. El problema nuestro es un problema mucho más serio y de mucho más profundidad que se nos quiere mostrar. O sea, se están jugando grandes intereses en el mundo, no solamente en Argentina. Y esos intereses van a hacer lo imposible para que todo siga como estaba, porque para ellos les ha resultado realmente, concretamente positivo. Sin embargo, los grandes cambios que se avisoran en todos los frentes que generan las variables económicas, que son las que determinan en última instancia el comportamiento de las sociedades, nos dicen a voz pelada de que vienen grandes cambios. Y entonces esta gente que son arlequines, son muñecos, son títeres de poderes hegemónicos mundiales, tienen una cantidad de personajes que hacen el ruido, el batifondo, o sea, se dedican a cacerolear, se dedican a hacer manifestaciones relámpago, a cuestionar al gobierno, a sacar cosas increíbles, a no permitir que se debatan leyes, a no permitir que se cuestionen a personajes intocables. En fin, hay una cantidad de cosas, de subterfugios escondidos que hacen a que lo que realmente se trata de ocultar es otra cosa. Entonces, nosotros no debemos distraernos, porque la distracción nuestra nos cuesta y nos va a costar mucho más salir de la encerrona. Que venga alguien que nos diga que somos populismo, que somos no sé cuánto, que somos comunistas, eso no nos debe distraer a nosotros. Nosotros tenemos la certeza de que somos lo que somos. No somos cualquier cosa ni lo que nos quieran caracterizar cualquiera, no, para nada. Entonces todo esto forma parte de nuestra tarea cotidiana. Por eso hay que tener cuidado de no caer en las trampas, de no caer en las encerronas que nos tiran a cada instante, ya sea en una conversación pública o ya sea viendo un espectáculo, viendo un programa de televisión, escuchando a un artista famoso que se va a cuidar a sus perros, que estaba encerrado no sé cuánto. Eso no es ninguna novedad. Nosotros estamos encerrados, millones de argentinos, sin posibilidad de comer, sin posibilidad de trabajar. O sea, gente que vive una vida en serio y que lucha para subsistir y que tiene hijos y que tiene el patrimonio extraordinario de la grandeza de la patria. Y sin embargo no se quejan, no ocupan horas de la televisión para hablar de sus vanidades y de sus tilinguerías. O sea, nosotros en ese aspecto debemos ser cuidadosos y no caer en ninguna de esas trampas que se nos tienden a cada paso, porque lo importante acá, el negocio de ellos es distraernos, confundirnos, que nosotros mismos salgamos a luchar entre nosotros, que alguien de los nuestros todavía no entienda en qué está metida esta jugada, qué significa, qué representa, qué es lo que están defendiendo, por qué nos distraen, por qué nosotros ahora renegamos del gobierno que votamos, muchos de nosotros. No estamos entendiendo nada. Yo les he manifestado plenamente, no estoy de acuerdo con Alberto Fernández, en ningún momento estuve de acuerdo en la dirección política que él para mí representaba, pero ahora es el presidente del país y los problemas son de todos y tenemos que ayudar al gobierno, pero no ayudarlo para ver si nos da algo, sino para que realmente no cometa tantos errores como aparentemente está cometiendo en algunos casos. Nosotros tenemos que ser objetivos y apoyar las cosas buenas y sugerir las que están mal para que se corrija el destino o la dirección de lo que se está haciendo. Pero no crean, no es fácil la tarea, o sea, lo que pasa es que uno tiene más o menos clarificado cuál es el horizonte, pero el procedimiento a veces te cambia los valores y te cambia el destino. Una aparición equivocada de uno de los nuestros que no sepa emitir un mensaje correcto confunde mucho a la gente.
que a veces debido a la encerrona, porque esta es una encerrona, el tema este del coronavirus y esto de la pandemia, es una encerrona que hace equivocar al más pintado. Además, no hay nada referente que diga hay certeza en lo que se diga, todo el mundo está tanteando, está probando a ver si los resultados son positivos o no. La necesidad de la urgencia económica, el problema de la pobreza y la demanda de la sociedad sin trabajo y sin recursos es agobiante, es dramática. Y además agregarle la enfermedad y todos los riesgos que eso implica. Y además agregarle a eso el enemigo que está activo porque está viendo que pierde su posicionamiento, es un montón de cosas que no es fácil administrar, incluso por más poder que tengas desde el Estado. Entonces todo eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros para no distraernos y para no apresurarnos a dar opiniones que pueden ser contraproducentes para nuestros propios intereses. Por lo pronto, esta pobre mujer que ayer fue víctima de los caranchos mediáticos no es tan culpable. Ella es una víctima también, porque en su desesperación pues se presta para que la vanidad, que es el motor que ha motorizado su vida, pues no decaiga. O sea, es una oportunidad para que se manifieste. Pero la maldad no está en ella. Ella es una víctima, como te digo. La maldad está en quien la quiere manipular, que la buscan allá lejos, fuera de las fronteras, para que hable, para que le tiren la lengua y diga lo que debe decir y lo que no debe decir. Y nosotros, si no pensamos qué es lo que estamos observando, cuál es el espectáculo que nos están brindando, si nosotros no lo analizamos, también nos tragamos la píldora. O sea que eso debes tenerlo presente vos y saber cuándo te están manipulando y cómo debe ser tu reacción. No que vos te vayas de boca y que te largues a decir todo lo que dijo o lo que no dijo. Pensá que lo que dijo o lo que no dijo no es lo importante. Lo importante es la forma de manipular para producir un efecto contra los intereses tuyos, que esto está representando un gobierno legítimamente elegido por el pueblo. O sea, ¿estamos en democracia o no estamos en democracia? Entonces vamos a defender lo que la Constitución y las leyes nos permiten. El problema del virus y la pandemia es una lucha de todo, porque es una lucha por la vida, es una lucha por nuestra existencia, por nuestros seres queridos, por nuestros hijos, por nuestros viejos, por nuestros abuelos, por todo eso, por salvar lo más preciado que tenemos. Pero la otra tarea, que es la gran deuda nacional, es una tarea del gobierno, de las autoridades, que es el trabajo, que es el bienestar, que es la generación de riqueza, que es la planificación de un Estado con posibilidades realmente atractivas y que dentro de todo eso haya una concientización generalizada para que se convoquen los mejores cráneos de la Argentina. Esa es una tarea del gobierno, no es una tarea nuestra. Nosotros podemos apoyar al gobierno, pero la vida es una tarea nuestra y todo lo que sea prevención será poco para guardar el destino de nuestra sociedad. O sea, cuidar la vida. No se crean que están encerrados, no están encerrados, se están protegiendo de no morirse, de no terminar, que dicen que es una muerte horrorosa, de no terminar en una fosa común. O sea, tengan cuidado, no se dejen engatusar, no se dejen engañar, no se dejen llevar por las falsas expectativas de gente que está buscando capitalizar intereses que no son los nuestros. Nosotros seguimos considerando que cuidarse, que hacer caso a las autoridades que nos protegen nuestra existencia, tiene un valor extraordinario y es muy estimulante saber que el gobierno se está ocupando de nosotros. Los otros gobiernos no se ocuparon de nosotros, nos dejaron un país desolado y ya lo estás comprobando. Ahora lo demás es tarea del gobierno y nosotros tenemos que pedirle que se ocupe de eso, y en eso estamos. En fin, mañana nos volvemos a ver con otro tema, tal vez que sea a lo mejor más atractivo que el de hoy, o igual, o inferior o superior. Lo importante es estar todos los días
aquí insistiendo en lo mismo.